el lenguaje se nos presenta a nosotros en esa variedad y los invité a que leyéramos, a que consignáramos algunos errores que cometemos nosotros o que cometen otros en la comunicación, ¿cierto? Lo que hayamos visto, si es algún error por ahí de ortografía o algunas cosas, o lo que hayamos escuchado de nosotros o que uno mismo diga de pronto algunas barbaridades, algunas barrabasadas, pero esas barrabasadas, créanme que eso no tiene una condena, ¿cierto? Que no, que eso no se dice así, pero ¿cómo le parece que si se dice así? Si vamos a buscar en un diccionario de la Real Academia Española, guamba, no, eso no está, no está, o como, como esos del chipcha, esos son lenguas que tienen que ver con el chipcha y con el, con otros, bueno, con el chipcha, que es de nuestro, emparentado con el quichua o quechua, que es el más propio del Ecuador, aunque hay otras lenguas como el záparo, y bueno, hay otras lenguas indígenas. Es muy emparentada con lo que escucha uno decir en la zona cundiboyacense, guámbito, ese gu, ese con la G, guámbito, guapo, gurre, eso es muy de ese idioma chipcha y quichua. Bueno, porque ustedes debieron de haber leído el texto que, dígalo con B de vaca, ¿lo leyeron? Levante la mano. Bueno, listo. Ese es uno de los temas que nos trae hoy, pero no le vamos a hacer a repetir mucho de lo que hay ahí. Las que no lo han leído, yo le voy a dar la palabra a Catalina, que ya lo leyó, para que les cuente por qué lo deberían de leer, qué sintió, qué importancia le vio. Cuéntele a ellas mientras yo voy por un café. Cuéntele. Bueno, compañeras, yo lo leí, ahí no dice de todo. Eso enredado, caballo como lo escribían, con la C, con la K, con la Y de yuca. Bueno, también hablaba, eso fue más que todo de que el rey Arturo, el rey Alfonso X reunió como a toda la parte de España, a los catalanes, a los portugueses, al Reino León, Galicia, para que ellos se unificaran, pues se unieran y aprendieran a hablar solamente la lengua castilla y abandonaran todas esas lenguas que ellos tenían. Se reunieron, como les estoy diciendo, se reunieron leones, gallegos, aragones, catalanes, portugales, navarros y entre otros. Todos pues hicieron pues eso. Ahí fue cuando ese rey los incitó, pues los motivó a que aprendieran a hablar el idioma castellana y los que primero salieron despavoridos fueron me parece que fueron los vascos. Como hemos visto en muchas partes, ellos son un poquito como cerraditos. Entonces, ahí en esa lectura ellos salieron, que fueron los primeros que salieron pues como despavoridos del tema. Que también cuando los musulmanes, hay una parte del texto que dice que, espere, me acuerdo, cuando los musulmanes sacaron a las mujeres de las universidades y que porque ellas no podían hablar, que porque ellas no tenían voz y voto, que porque ellas se tenían que tapar su cara, pues ahí me pareció una cosa muy triste, pues porque ellas, como quien dice, no hablen, no opinen. ¿Qué más me acuerdo del texto? Espera, voy a ir resumiendo por acá. No, y si lo tiene ahí a la mano, puede apoyarse del texto. No, Esto sino es un ejercicio de memoria, tranquila.
No es un ejercicio de memoria, sino que qué recogió y de pronto qué sensación le quedó, todo eso. Tranquila, no te preocupes, que no es de la memoria, aquí no la queremos mucho. Bueno, en lo que hablaba pues el señor Juan Valdés y Pacheco, que ellos decían que por qué tenían que decir las cosas de esa manera, que por qué tenían que expresar así, que el uno se equivocaba, que pues que como que cosas como tan incoherentes. Eso es más que todo lo que me acuerdo pues de la lectura. Bueno, muy bien. Eso sí, la verdad es que escríbalo con B de vaca, es una reflexión que hace mi profesor y amigo, doctor, él, muy letrado, muy inquieto, Santiago Mazo Loaiza, quien por 42 años fue profesor de estas materias, de español y de literatura, y pues con unos estudios que imagínense ustedes en todo ese tiempo ha podido hacer el maestro Santiago Mazo Loaiza, a quien siempre será poco el tiempo para hacerle un homenaje por su compromiso con estos temas. Y él pone en la discusión un tema y es el de la ortografía. Bueno, ¿por qué esa ortografía? Y empieza así, dice, un secular, es decir, secular, la palabra que ustedes les he dicho no entiendan, se les parezca rara o nueva, tienen que apuntarla, eso se llama recoger, coleccionar palabras. Dice, un secular dolor de cabeza constituye para los usuarios de la lengua española el problema de la ortografía. Listo. Entonces usted dice, no solo la ortografía, sino a veces que es el cómo se escriben las palabras, sino también a veces el cómo se dice, ¿cierto? El cómo se dice. Es decir, el asunto fonético. A nosotros nos interesa la ortografía y yo voy a empezar esta pequeña conferencia con lo que no había dicho antes y no van a encontrar en otra. Y es que nos importa la ortografía y debemos de tener un especial cuidado con la ortografía por nuestra condición de profesionales. Nuestra condición de profesionales va a ser que Luz Viviana, Castañeda, Eliana, Claudia, todos los que estamos aquí, Vanessa, todos, Mateo, van a estar siempre llamados a presentar escritos, a escribir, entre otras cosas porque como profesionales ustedes van a ser la correa de transmisión del conocimiento que adquieran, porque el conocimiento que ustedes adquieren y el que yo tengo y el que tiene cualquiera no nos pertenece. Eso es un bien social. Solamente que la sociedad lo ha puesto en su cabeza, es un bien social. Y así como bien social, usted lo pone lo transmite de generación en generación. Si usted no transmite el conocimiento, entonces se puede cortar los vasos comunicantes con otras generaciones, ¿cierto? Se puede cortar ese hilo conductor. Entonces, ese secular dolor de cabeza que habla aquí está explicado por lo siguiente. El idioma, todo, es una invención. Maravilloso cuando empezamos a decir las cosas por su nombre, no a señalarlas, sino a llamarlas. Y después, qué maravilloso fue cuando no solo podríamos llamar a las cosas con un nombre que le dábamos, sino que escribíamos ese nombre. O sea que no solo pintábamos la vaca, sino que le poníamos, vea, esto es un vaca, ¿cierto? Listo. Eso pudo hacer que nuestro conocimiento, nuestras sensaciones, nuestras visiones fueran transmitidas de generación en generación a través de papiros, de escritos en piedra, de muchas formas. Y bueno, ya después llegó el papel o los pergaminos, ¿sí? Ya hoy en día el computador. Eso también es una invención que nos facilita la vida, nos facilita el arte comunicativo. Listo.
como invención social, resulta que es también una convención. Apunten eso, convención. ¿Qué es una convención? Convenir, ponerse de acuerdo, concertar, poner de acuerdo todas las voluntades, todas las voluntades. Listo. Mateo, ¿por qué le llamamos carro a un carro? Mateo ni sabrá, dígalo. Sí, profesor, eso le iba a decir, o sea, por convención, no sé por qué le llamamos carro a un carro. Creo que en algún momento se tuvo que haber llegado a esa convención de que todo el mundo le llamase carro al carro, Eso. dentro de la lengua. Se llama casa. Y yo sé que algunas, de pronto, algunas palabras sí tienen a ver, ¿cómo decirlo? Su Un origen conocido. significado correcto. O se pueden Sí, desglosar en un origen, sí. pero realmente saber de dónde salió ese origen, pues es complicado. Eso. Me encantó esa explicación, Mateo. Podemos saber el origen, pero saber ese origen es complicado, sí. Por ejemplo, filo. Filo que es hijo, que en portugués y que viene del latín y que también viene del griego. Uno no sabe cómo muta de filo a hijo cuando eran tan Profe, y también emparentados. influye mucho o varía mucho con la hermenéutica de la palabra, porque es que, por ejemplo, gato, la palabra gato, la hermenéutica de la palabra gato tiene muchos significados. Entonces, gato puede ser un animal, gato puede ser el instrumento para levantar los carros, gato puede ser un ladrón del centro. Pues Sí. a eso voy con la hermenéutica de la palabra. Mm. La ortografía puede ser la misma, pero el significado puede variar muchísimo. Lo que se llaman las polivalencias, o sea, vale por muchas cosas. Catalina, dilo. Profe, porque hay lo que dice Mateo, sí, por ejemplo, que de dónde salió el carro, pero ¿se acuerdan que antes de que existieran los carros estaban los carruajes? Y Carruaje, sí. carruajes, y uno decía, ¿y de dónde sacaron eso para decir que se llamara así? Eso, exactamente, Catalina, a eso me refiero. O sea, sabemos que de pronto de dónde puede venir, pero en algún momento se tuvo que haber inventado la palabra. Eso. Pues de dónde viene. Sí, porque también carruaje viene de carry, que entre otras cosas es de los bárbaros que tenían carruaje, carry, y carry es, en más, busque en inglés, llevar o traer, carry, to carry. ¿Qué es tu carry? Busca ahí. ¿La vio? ¿Qué podrá decir carry? Del inglés al, al, al español, ¿sí? Bueno, eh, y de ahí viene, carruaje, pero ¿de dónde viene el origen? Entonces siempre vamos a caer en lo mismo. Hay palabras que se difumina su origen en el tiempo. El origen de las palabras, sí, su nacimiento tiene hasta un estudio que se llama la etiología, ¿cierto? ¿Cuál es la etiología de tal palabra? Es decir, ¿de dónde vino esa palabra? Y hay diccionarios que llaman diccionarios de etiología, etiológicos, ¿cierto? Entonces, continuamos con el asunto. Esas invenciones son muy importantes porque mmm, bueno,
entonces íbamos en que todo el lenguaje es una convención. Y como convención, entonces, es una adaptación de la comunidad, ¿cierto? La comunidad humana decide llamar a esto casa, llamar a esto carro, llamar a esto mesa, y así se queda. Pero como convención, pues esas pueden cambiar porque la gente se puede ir cansando de una palabra, ir incorporando otra y otra y otra, irle dando variaciones e irlas adaptando, ¿cierto? Sin embargo, pues las palabras, como les digo, siguen teniendo un origen en el tiempo, en la cronología, en el tiempo, en la historia. A eso es lo que se dedica precisamente a eso, la etimología, que entonces que viene del griego, que viene del latín y que mutó al árabe o que cualquier cosa, ¿cierto? La etimología que viene a explicar pues esos orígenes, pero el origen del origen, eso se difumina en el tiempo y en la historia de la humanidad. Bueno, como nosotros somos profesionales, vamos a ser también profesionales, muchos ya son profesionales y van a estar comprometidos con una disciplina, pues lo mejor es tener rigor, y en el caso de la Real Academia Española es una institución que cuida el rigor del lenguaje español, ¿cierto? Lo que hablan muchos países, se habla de más de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, o tal vez 1.000 millones. Bueno, es un idioma muy difuminado en el mundo y tiene sus reglas. Lo mejor es conocerlas para que podamos estandarizar nuestra comunicación con alguna persona. Si entonces allá como Luz Viviana fue por una bolsa, o como dicen, y usted va aquí a la zona cafetera y dice una bolsa, no le entienden, allá debe decir una chuspa. Entonces, miren que si de país en país hay diferencias, también hasta de región en región hay chuspa, ¿cierto? Y entonces aquí viene alguien del Santander y dice, ¡qué arrechera! Y entonces ahí mismo, ¿cómo que está diciendo qué grosería? No, mentiras, que allá esa palabra tiene una connotación, una significación diferente. Y mire que está a 8 horas en bus, o a 12 horas en bus estará Bucaramanga, porque ese lenguaje allá han adoptado eso y nosotros no deberíamos de tener como una dimensión moralista de las palabras, sino una dimensión histórica, geográfica y social de las palabras, ¿cierto? Decir chucha aquí es un juego, jugar chucha, o chucha un animal, una rata grande, y chucha en otras palabras eso es una grosería grande. Para nosotros la palabra chaqueta es algo que nos abriga, pero si vamos a donde México, a los mexicanos, es una grosería tremenda. Eso es, pues, o grosería no, pero eso es que el acto masturbatorio. Pues. Y en México usted va y pide un popote, un pitillo, y ahí mismo el señor se mira hacia abajo y dice que querrá esta señorita, porque haya un pitillo, hablan como del miembro viril y no, hablan desde un popote. Lo mismo en México hablan del pito. Es que deje tocar el pito. Sí, el pito también le llaman a lo que aquí llamamos el pipí, ¿cierto? El pito. Y aquí nosotros hablamos de pito con toda tranquilidad. Deje tocarse el pito. O sea, allá le llaman el clapson, ¿cierto? O la bocina o la corneta. Y nosotros le llamamos pito. Por pitido. Tal vez por el sonido de pitido. ¡Pi! Lo mismo cuando un pito para nosotros es esto, ¿cierto? Es eso. Vaya, diga usted esa palabra por allá y está realmente diciendo una grosería. Entonces, este texto nos mete a nosotros en un dilema bien bonito, y es que las palabras tienen un contexto, ya lo habíamos visto, todo el lenguaje social, histórico,
pero también un contenido altamente político. Altamente político. Y este texto nos explica a nosotros cómo Alfonso X el Sabio, antes de que los españoles vinieran por acá, hace casi 600 años, pues se le ocurrió la maravillosa idea de unificar políticamente España. Y para eso, como lo dice el doctor Santiago, convocó a todos los pensadores, a los sabios, a los artistas, para que vinieran y toda la gente que habitaba la península ibérica y que escribieran una lengua que fuera de Castilla y que abandonaran todas esas otras lenguas vernáculas, así como podría usted decir en el Ecuador, vea, dejen de hablar español, pera, quechua, secoya, záparo, guau, todas esas lenguas, y no, vamos a hablar todos el idioma quichua. ¿Listo? Vamos a hablar todos quichua. Así le pasó a Alfonso X el Sabio. O como nosotros decir, vea, ustedes dejen de hablar de arepa, no, vamos a todos hablar el idioma que se habla en Bogotá, porque Bogotá es la que manda. Y si ustedes quieren que nosotros lo protejamos, allá díganle a los chocuanos que dejen de hablar chocuano, y a los costeños que dejen de decir ajá, y usted imagínese entonces que los costeños ya no dicen ajá, y que no, esa vaina no joda. No, ya todo es a su merced, su merced. Imagínese un costeño diciendo su merced. Ah, bueno. Y Alfonso X el Sabio, claro, eso habían muchas lenguas vernáculas, entonces estaba el leonés, gallego, aragonés, el portugués, navarro y todas esas lenguas. Todo mundo le hizo caso que porque él les daba protección y mecenazgo. Claro, si era un rey poderoso, rico, mecenazgo, que es mecenas, es el que da protección, ¿cierto? Hasta hoy, la lengua vasca se preserva porque se negó a esa propuesta de Alfonso X el Sabio. Y los vascos dijeron, no, señor, ¿sabe qué? Hablen ustedes como quieran, pero nosotros seguimos hablando nuestra lengua. Catalina, que estuvo en España, sabe, entre vascos y madrileños no se pueden ver. No se pueden ver. No se pueden ver, no se pueden, no, mejor dicho, con solo decirle que son tan cerrados que si están en un lugar público se alejan. Sí, es tremendo. Y todo, oigan, muchachas y Mateo, por cuestión de lengua. Es decir, la lengua, y eso es que tiene que apuntarlo y conocerlo, es un elemento identitario, identitario. Si Luz Viviana quería identificarse con el pueblo ecuatoriano, tenía que hablar como ellos para identificarse. Ya cuando vuelve a su Medellín del alma, habla su antioqueño para seguirse identificando entonces como antioqueña. Y es más, si yo voy a la costa y para que me acepten, para que me acepten, tengo que dejar tanto antioqueñismo y hablar algunas expresiones, mamaburra, no joda, de los costeños, mamaburra. Que a mí eso me suena como muy feo y que no, que yo... No, si usted no hace eso, oiga, Mateo, ¿qué le puede pasar? ¿Cierto que no puede ser aceptado? Además, profe, yo creo que eso va como, no sé, es como algo natural del ser humano que trate de adaptarse a donde esté. Y se terminan pegando palabras, el mismo acento. Me ha pasado que cuando voy a otras regiones de acá de Colombia, gusta mucho el acento paisa, pero así uno no quiera, uno mismo no se lo siente, pero cuando uno está afuera, uno se siente el acento paisa así marcado, pues horrible. Y así no quiera, a uno se le va pegando el acento de la región donde esté. Así es, porque es que hace parte de su identidad, Mateo, de su identidad, de su esencia, a través de la palabra, ¿cierto? Entonces miren que Alfonso X el Sabio dijo, venga pues, abandonan todas las lenguas. Solo los vascos dijeron que no. Y crearon esta lengua que heredamos nosotros.
Aquí estamos hablando lo que Alfonso X el Sabio se inventó. Y muchas de las palabras de nosotros tienen origen árabe, portugués, italiano, ¿cierto? Muchos orígenes. Pero hay algo con lo que yo difiero del texto y es, pues puedo estar equivocado, ya usted me corregirá. En el texto dice que estas formas gramaticales se dieron por algo netamente político, sí, era como unir una sola lengua, pero que no tenían ningún carácter artístico. Pues a mí personalmente hoy la ortografía me parece un carácter artístico muy bonito y alguien que tenga una buena ortografía, un texto con buena ortografía, me llama mucho la atención, me parece muy artístico. Yo difiero un poquito del texto con esto, al no darle sentido de belleza a la parte ortográfica. Mira, no, yo Mateo creo que lo que quiere decir Santiago es que en su origen es político y lo sigue siendo por transferencia, porque se internaliza cada código normativo y se normativiza todo hasta la convivencia y urbanidad. Es decir, no se adapta ahorita, ya tú lo has dicho, se ha normativizado, se ha internalizado el código hasta que usted diga, a mí no me escriba casa con K, mi hermano, hágame el favor, porque eso yo lo veo muy feo. ¿Por qué lo ves feo en este momento? Porque se ha internalizado. Ya está establecido. Se ha normalizado, se ha normatizado y se ha normalizado. Tú lo tienes. Por eso indico, profe, o sea, sí, la forma de crearlo es netamente político-organizacional, sí. Pero en su apreciación ya uno aprende a identificarlo con sentido artístico. Claro. Es que es como esto. Eso pasa con todas las convenciones. Una convención es una costumbre, es un valor, es un principio adoptado por todo mundo. Yo le voy a poner esta. Hay unas culturas donde, y entre otras cosas, los niños y en las escuelas, bueno, lo digo aquí en un libro, tal vez les he mostrado otra vez, el hombre al desnudo, que es una investigación grande de Desmond Morris sobre los comportamientos humanos, ¿cierto? Comportamientos humanos en todo el mundo. Yo le voy a poner esta, Mateo. Allá hay una cultura donde los niños, el uno les saca, y voy a poner la más bizarra de las ilustraciones. Un niño en la escuela le saca un moco al otro y se lo come. Su moquito ajeno. Eso es lo mismo que hacen los otros, que le sacan los piojos, que está hasta repitiendo lo que hacen los simios. Chimpancés, gorilas, le sacan los piojos el uno al otro. Nosotros eso no lo hacemos, ¿cierto? Hay un saludo que nosotros creeríamos estúpido y maluco, que es darse 3 besos, pa, 3 besitos. Hay un que es muy musulmán y bueno, y también lo utilizan los rusos. Los argentinos se saludan de pico, hombres, incluyendo hombres. Nosotros veríamos eso como muy salido de tono, o un acto homosexual, o un acto de excesiva confianza. Eso es lo mismo, eso es ortografía en el comportamiento, porque la ortografía es un gesto. ¿Y qué es eso que le acabo de decir? De sacar los piojos, de comerse el moco, o de saludarse como algunas tribus que se saludan tocándose acá la punta de la nariz. Así se saludan. ¿Qué es eso? Si usted no lo hace, está incurriendo en una falta, voy a poner este símil de ortografía en su comportamiento. ¿Por qué? Porque no se ve bien. Lo mismo con las palabras. Ya las palabras se tomó la decisión de que no se escriba caballo con V, sino con B. Que no se escriba caballo con K, sino con C. Que no se escriba caballo con
H intermedia, sino sin H intermedia. Si no que no se escriba caballo con Y, sino con doble E, ¿cierto? Y así se escribía de muchas formas, porque así lo dice Santiago. Entonces, va cayendo uno en este ámbito. Lo mismo que una norma, como las normas APA, que ya sobre eso también recabamos y sobre eso se dio la clase y ahí están. Nos dice, vea, presente un trabajo así, así y así. Si usted, en el caso de Mateo, está muy juicioso y todo lo presenta con el rigor de las normas APA, cuando vea un trabajo que no cumple esa norma, lo ve feo, lo rechaza, inmediatamente le golpea la vista. Dice, ¿cómo es que aquí este tipo hizo esto? Eso ni si ya no se usa, eso así, ¿cierto? Empieza con ¿cómo es que le pone ese fuente? ¿Cómo es que no pagina las hojas? ¿Cómo es que no le pone aquí una sangría? ¿Cierto? Porque esa norma, después de que usted la internaliza, se convierte en un gesto. Y es una cosa hasta estética. Ya como entre nosotros, sonarnos la nariz, sacarnos los mocos o las lagañas o sacarnos un piojo por ahí delante de cualquiera, eso ya no se ve bien, eso es una norma de comportamiento, una norma de conducta, eso es un gesto, ¿cierto? Ya usted eso no lo hace. O como usted dice, por ahí metiendo la mano en la boca para sacarse de pronto algo que le... No, eso ya usted no lo hace. O salir a rascarse una nalga por ahí como cualquiera, no, eso usted no lo hace. Todas esas normas de conducta tienen similitud con la ortografía. Son normas establecidas que se van internalizando hasta que usted dice, voy a clase, y para ir a clase, yo cómo voy a ir en pantaloneta o así esté yo aquí en mi casa, yo cómo me voy a poner una camisilla o cómo voy a estar sin camisa. O el profesor, no, es que el profesor está sin ropa, vea, se paró y ve, está en calzoncillos, menos mal que no, ¿cierto? Es posible que alguien lo haga. En estos días un estudiante me quería recibir clases sin camisa porque estaba convencido de que estaba en su casa. Sí estaba en su casa, pero estaba en la virtualidad, ¿cierto? Entonces, uno ya no puede hacer eso porque son normas, se internalizan. Así pasa con la maravillosa ortografía. Orto, derecho, bien o recto. Grafía, grafos, escritura. De ahí viene ortopedia, que quede bien, derecho, correcto. Cuando usted está andando mal, va donde el ortopedista para que lo ponga a andar bien. Ortodoncia, doncia, dientes, orto, que los dientes queden bien, derechos, correctos, ¿cierto? Así es. Ortografía, bien escribir. Y nosotros podríamos escuchar a alguien y pongo la discusión. Alguien dice, vea, es que lo importante es que a uno lo entiendan. ¿Usted qué opina de eso? Porque eso dicen los muchachos que escriben de cualquier manera en el WhatsApp. Es más, yo escribí, lo espero en el WhatsApp, con G, la puse así, como una forma pues de llamar la atención. Entonces el muchacho dice, no, que usted porque está en la americana estudiando ya, viene de muy pinchadita aquí, Vanesita. Ay, no, ¿qué te estás creyendo pues? ¿Qué te estás creyendo? No, ¿sabe qué? Yo escribo como me dé la gana. Y es más, yo hablo como me dé la pinche gana. Y usted le dice, no es así. ¿O usted qué le diría? Profe, yo por ejemplo pienso que sí va mucho a lo que mencionaba anteriormente, pues va muy arraigado es a la cultura. Y
y más como que nos entiendan, es hacernos entender. Por ejemplo, pues hace un tiempo estuve pues como en una reunión, bueno, con diferentes amigos y eran personas también de otros países y había un brasilero. Entonces, por ejemplo, para ellos, por ejemplo, para nosotros la palabra buceta es algo muy distinto como para ellos. Para ellos eso prácticamente es un insulto o es algo muy diferente a lo que nosotros llamaríamos acá la buceta. Algo que también me pasó, eh, pues en mi infancia yo viví en Nariño, Antioquia, hasta la toma pues guerrillera de 1999 que tuvimos que desplazarnos para acá. Y allá, cuando yo vine acá a la ciudad, pues fue un cambio súper drástico porque estaba enseñada como un lugar muy tranquilo, donde las personas son muy queridas, todo el mundo se conoce con todo el mundo y bueno, un pueblo pequeño, bueno. Y venir acá a la gran ciudad y ver niños y niñas en ese entonces de mi edad que realmente usaban palabras para mí muy fuertes, porque yo, en mi contexto pues no estaba enseñada como esas palabras. Por ejemplo, algo que me pasó fue que en ese pueblo, siempre que iba por la leche, iba y pedía una pucha de leche. Y ahí, entonces, o sea, y aquí mismo en Antioquia, una pucha de leche, entonces siempre iba con una jarra y entonces me llenaban la jarra, o sea, no era por bolsa, sino por jarra de leche, pero se llamaba era pucha de leche. Al, ¿cómo es que le llaman acá? Al mataculín le llamaba maroma, entonces yo decía, ay, vamos a jugar maroma, entonces no me hacía entender con la palabra maroma, sino que aquí le decían era mataculín, y yo, pero ¿por qué? Y me sonaba como fuerte, me sonaba muy distinto, entonces fue todo un proceso como cambiar como a una vida más tranquila, menos agitada, donde las personas, digamos, o los niños no eran así como tan, o sea, que usaban palabras como tan fuertes, que a mí realmente me parecían muy fuertes porque no estaba enseñada como a eso, y ya también adaptarme a la bolsa de leche, adaptarme pues a otras palabras que realmente como que se construyen ya a nivel cultural. Como lo mencionaba ahora en la costa hablan así, pero es por algo así cultural y como, o sea, uno aprende por imitación. Y las palabras que uno cada vez más escucha, esas son las que se nos quedan, consciente o inconscientemente. Entonces, si nos pasa aquí, en esta misma cultura, con nuestras mismas personas, ahora en otros lugares. Entonces, pienso que sí es muy, muy importante tener presente qué significa en cada lugar, cada palabra, cada cosa, para no, o sea, inicialmente para que nadie sienta que es una falta de respeto, porque realmente es muy importante tener una comunicación asertiva y más, digamos, en otros lugares que realmente uno, o sea, que uno no conoce cómo es la dinámica, cómo se mueve todo allá. Ya en un momento, ya bueno, lleva uno cierto tiempo, comprende ciertas cosas y ya de ahí ya empieza uno como a familiarizarse y entender un poco como esa manera de ellos expresarse no, o como le llaman a las cosas. Qué buena intervención, sí, así es. Y me encanta mucho porque son intervenciones que vienen desde la experiencia personal, personal. Lean el artículo de el maestro Santiago para que tengan una visión de eso, como, y ojalá se bajen a sus computadores un diccionario, por ahí hay varios, diccionario de etimología castellana, diccionario que nos cuente sobre la, la lingüística histórica de las palabras, sobre ese origen de las palabras, de dónde vienen a veces las palabras, que es muy entretenido. Por ejemplo, a ver de qué le digo, busca la palabra estudio, estudio, estulticia, estúpido.
Miren que son 3 palabras y tienen el mismo origen. Estudiar es empujar, el que empuja a alguien, al estúpido, el que empujado. Bueno, pero no se las voy a decir, se las quiero dejar como inquietud intelectual, pero no más para pensar en esa. Estudio, estulticia, estúpido, ¿cierto? Estupidez, bueno, esa raíz de dónde viene y porque a veces emparentan una cosa que tiene que ver con otra. Y todas las palabras, pues, tienen su origen, algunas, como decíamos ahorita y con Mateo, que se van desvaneciendo en la historia, pero algo queda, algo queda. Como decir que política, ¿qué significa política? Volvamos a los orígenes de política, y política es política y ética tan parecidas en su esencia, y son las palabras son diferentes. Ethos, que forma ética, que significa también costumbres del conglomerado, y política, que es polis, los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad, los asuntos de la administración del conglomerado. Bueno, investigar ciudad, ciudadano, ¿quién es? ¿Por qué es la palabra ciudadano? Porque somos de ciudad. ¿De dónde viene la palabra? Como creo que aquí se los conté una vez, academia. ¿De dónde viene la academia? Bueno, hay palabras que nacen de una persona, como academia, que es esto es un estudio académico. Academia viene de una finca que tenía, pero también porque antes se llamaba academia, ¿cierto? Eso es lo que decía Gustavo, ya el origen más inmediato ya se desaparece. La Academus era una finca que tenía el maestro Platón, ahí a 5 kilómetros de Atenas, y a él le mandaban a los muchachos, así como los mandaron a usted aquí, vaya, estudie, muchacho. No le decían, oiga, Platón, usted que sabe tanto, hombre, usted que fue alumno de Sócrates, a la vez Sócrates fue compañero de Pericles y alumno de Anaximandro, usted que sabe tantas cosas. Recíbanme esos muchachos allá, vea, porque no iban mujeres, eran todos hombres. Recíbanme ese Mateo allá, hombre, a ver, para que le enseñe cosas. Y le enseñaban, lo primero que le enseñaban, o lo único que le enseñaban era a pensar y hablar. Le enseñaban a pensar para que fuera capaz de hacer oratoria allá en el ágora griega, es decir, donde en la plaza de los griegos, donde estaban siempre alegando y fundando lo que hoy vivimos, que se llama la democracia, que fue lo que creó Pericles, la democracia, el pueblo, el gobierno del pueblo. Y esa finca, ellos vivían andando, conversando y dándose clases. Fue lo que dio origen a que después se fundaran unas instituciones. No, ¿qué es esto? Academia. ¿Por qué? Porque es donde la gente se reúne a formarse. De ahí viene la palabra academia, de una finca. Una palabra, busquen esa palabra linchamiento. Origen de la palabra linchamiento. Viene de un tipo norteamericano, Lynch, su apellido era Lynch, y tenía por mala costumbre, por malhadada costumbre, la de ordenar que a los negros que detenían los cogieran a pata y palo y a garrote y a golpes. Eso es un linchamiento. Eso es cogerlo a golpes, va a cogerlo. Y hasta que esa palabra, ese acto, perdón, se adoptó el nombre del tipo de ese linchamiento. Bueno, muchas palabras entonces de nosotros vienen del griego, que hamaca, que almohada, que almojábana, eso es un pan árabe, vienen de por allá, del portugués, también del latín. Bueno, entonces, con esto quiero decir que no hay lengua pura. Todas las lenguas son
hijas de una mezcolanza. Lo mismo que no hay una raza pura, eso es carreta, eso no lo creía sino ese Hitler. Entonces, en tal sentido, amemos nuestra lengua como nosotros mismos y lo mejor es que, como dice Mateo, escribamos bien porque se ve más bonito, porque nosotros como profesionales, está bien que en la calle podríamos expresarnos de cualquier manera, pero cuando tenemos una interlocución con alguien, lo mejor sí es acudir a un formato que nos entendamos todos. Que usted me diga, no, es que yo hablo así porque yo hablo así, porque allá en la costa hablamos así. Ah, no, y entonces usted va a ir a hablar, a dar una conferencia como profesora o a estar en un debate jurídico como abogado y hablando macheteramente, como se dice. Tiene que hablar un lenguaje que sea entendible y con un formato, pues hombre, que todos entendamos. Porque si usted nos viene a hablar en todas las expresiones, no es que nosotros hablamos aquí en Nariño así, oiga, esos montañeros de Nariño que sí son unos guascas tremendos, ¿cierto, Eliana? Y unos guascas maravillosos, pues si alguien viene de Nariño y va a estudiar aquí Derecho, tiene que adaptarse al idioma español y al idioma técnico del derecho, ¿cierto? No puede ir allá, no significa negar esos otros lenguajes, no, para nada, sino que hay que estandarizar los lenguajes. Estandarizar los lenguajes significa que respetemos las normas establecidas. Por ejemplo, norma 1. Cuando usted empieza un párrafo escrito, empieza con mayúscula. ¿La tilde será importante o no? Entonces no me diga a mí como unos muchachos que, bueno, yo no sé por qué son del colegio. Profe, no, es que yo no tengo mucha costumbre de poner tildes. ¿Eso es costumbre o qué? No puede ser costumbre, porque una cosa es nosotros decirle sobre una carta que usted va a enviar, mándala para tal parte. No le puso la tilde en la A. ¿Qué le quedó? Mandala, ¿Y qué es mandala? un dibujo, pues el dibujo de figuritas, ¿Es distinto o no? totalmente. Total, pues madre, es que es total. Es que es total. Profe, es que Total. es necesario porque es que la misma ortografía hace, o sea, que se rompan barreras en el idioma o en la comunicación. Eh, tengo pues un ejemplo que se me viene a la mente. No sé si saben que en las islas de San Andrés y Providencia tienen un idioma propio, se llama creole, Creole, el creole, sí. creole, correcto. Es una mezcla entre español, francés, inglés, y hasta hace poco tiempo en las escuelas nativas se empezó pues a enseñar el español. Anteriormente allá a los isleños nativos solamente les enseñaban en la lengua propia de ellos. Por eso la isla fue como tan, ¿cómo decirlo?, excluida del resto de Colombia por conocimiento durante tanto tiempo. Marginada. Correcto. Entonces esas barreras del idioma, hasta en la propia región, en el propio país, pues generan inconvenientes como este, pues la discriminación, el alejamiento, el marginamiento de una parte tan importante y tan nutritiva para el país como lo es San Andrés y Providencia, tanto tiempo, sí, desplazada, por así decirlo, por no enseñar en sus propias escuelas el español que hablamos en el interior. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y una cosa es número. ¿Qué es número? ¿Cierto? Y número. Y numeró la misma palabra, pero con unos con una tilde en una parte, otras en otra. No es lo mismo lícito. Tilde en la primera I. Lícito. Yo licito. Licitó. ¿Qué es lícito? Ya viene de el acto de licitar,
¿Y qué es licitar si no es someterse a un juego de posibilidades para que lo acepten en un contrato, una licitación? Licitó, ya es que el otro entró en ese juego, pero eso es muy distinto a lícito, que viene de licitud, y licitud de legalidad, es lícito. Entre lícito y licitar hay una diferencia enorme, y así por el estilo uno podría empezar a jugar con muchas palabras, porque no es lo mismo revólver que revolver. Eso es un ejemplo pues que se ha puesto por ahí mucho. Mucho cuidado con eso, porque la verdad es que no es un capricho que nos pertenezca a cada uno, sino que es una norma adoptada por nuestro idioma español en general. Si nosotros nos vamos para México, pues, y allá al pitillo le dicen popote, pues digámosle popote, ¿cierto? Y punto, y punto. Allá la gente, usted le inquiere. Le va a decir, señorita Luisa Rojas, y Luisa no le va a decir, ¿qué? Eso decimos nosotros los colombianos. Hey, ¿qué pasó? No, ella, Luisa Rojas, entonces allá, y esto es una, miren que es lenguaje y actitud. Luisa Rojas, está en México. Señor. Ella tiene que responder, mande. Luisa Rojas. Mande. No, señor. No, pero tiene que ser así con el signo de interrogación. Mande. Luisa Mande. Rojas. Mande. Eso, mande. Entonces, eso es una costumbre. Si usted no responde así, es que usted no es de allá. Y punto. Algunas partes, algunas ocasiones podría parecer un poco grosero, soez, fuera de tono, pero hasta que a uno lo entiendan, que no, es que perdone, como cuando Viviana llegó a Ecuador, hasta que no entendieron que es que ella no era de allá, sino que era una misionera, entonces, claro, uno le perdona, no le perdono, ¿cómo no le va a perdonar? En eso hay que ser hasta muy, ¿cómo se dice, hombre? Sí, comprensivo. Entender la situación y tolerante. Un campesino, una parte, usted va a la minorista y usted cómo le va a decir, ay señor, no diga esas cosas, ay jueputa, dice ese señor. Pues es que eso es una palabra que aquí a la gente le revienta porque se machucó, porque logró algo, porque le salió, porque no le salió, porque hijo de puta si te quiero, ay hijo de puta tan lindo que sos vos, o también porque le tiene rabia y ese hijo de... Y eso es una palabra muy colombiana, como decir la berraquera. Es que eso es una berraquera. ¡Ah, qué berraquera! También se vuelven en palabras de multiusos y que no tiene nada que ver con la moral. Porque, ay, profesor, ¿usted por qué dice esas groserías aquí? Hasta que llegó Juanes y dijo una grosería y la instaló a través de canciones y ahí sí ya no era grosería, ya era, todo el mundo la repite. Di, Catalina. Pero yo no sé, pues a modo personal, ¿a usted no les parece que ustedes a veces cuando están emocionados o lo que sea y dicen una vulgaridad y como que sueltan todo, ¿no? Al menos a mí me pasa así, eso uno está muy emocionado y dice, y como que, ay, me quité como algo así. Recuerda. Y con lo que estábamos hablando del tema, a ver, lo que usted dice, el leer mucho, el saber entender, el educarnos mucho, eso es, mejor dicho, algo que nos falta a todos. Por ejemplo, usted puso un video en el ABA de una historia del Chocó, del cementerio. Y eso me llevó como a decir, ay no, ¿por qué creemos esas cosas? Entonces que el brujo, que se la robó, que se la llevó, que mataron el brujo, que lo enterraron y que los hijos se murieron. Entonces la gente ya se mete en un cuento, en una historia de decir, ay no, si se murió el brujo, nos hizo brujería y todos mis hijos se murieron por esa historia. Pues hay que instruirnos más para no caer en ese juego, esas historias. Y mucha gente ahora, todavía, hoy en día, cae mucho en eso.
caemos mucho en eso. Hasta que nos culturizamos o nos educamos un poquito más, que vemos las cosas de otra forma. Gracias por haber escuchado, participado allá. Espero que se suscriban a mi canal también y le den like y lo compartan porque ayúdenme a divulgar el canal. Hago ese ejercicio, primero es un homenaje a esa literatura y a esa relatoría de los chocuanos y de los indígenas que a veces no conocemos mucho. Y es un lenguaje, es un ejercicio de lectura para que ustedes vean cómo se puede hacer una lectura y contar una historia. Leer una historia, es eso más o menos. Bueno, ¿sabes por qué eso que uno dice que fue y se desahoga? Bueno, hoy en día parece que los profesores no pueden decir ni culo, porque eso es una grosería y entonces vamos a ponerle un disciplinario al señor profesor porque dijo una palabra sobre eso. Cuando es una palabra que, por ejemplo, en España, que Catalina ha vivido allá, todo el mundo dice esa palabra por doquier, todo el tiempo. Entonces, las palabras, ¿cómo? Dicen peor, o sea, ellos tienen unas vulgaridades peor que nosotros. Ellos dicen, me cago en la madre que lo parió. Pues, ahí está más ofensivo que decir hijo de puta, pues, como se dice. Sí. Sin embargo, aquí a uno le puede poner un disciplinario que porque diga la palabra y bueno, resulta que ahí sí se vuelven tan decentes los ladrones, ¿cierto? Todo ladrón se vuelve decente a través del lenguaje, porque es que el lenguaje es poder, tiene poder. Y entonces siempre por eso le dicen a la gente, pues que usted lo dijo, pues que usted lo dijo. Sí, yo lo dije, hermano, ¿y qué? ¿Y qué hijo de putas, pues? No es que lo dijiste, que es una grosería. ¿Y qué? ¿Pero qué? Porque se le da poder al lenguaje y se utiliza como poder. Es más, iba a conversar sobre lo que decías. Cuando alguien dice esas palabras, es también lo que hablamos en la clase anterior, sí, yo creo que anterior, sobre el poder terapéutico de las palabras. Las palabras son sanadoras. Métase, váyase para un monte, me encierre en su pieza, grite, hable, diga cuanto quiera, porque la palabra que tú expresas te sana, te cura. Eso es cierto. Entonces, pero solamente los muy moralistas que viven enfermos de moralina precisamente condenan a la gente porque dice lo que ellos creen que es una grosería. Sí, pero yo creo que hay palabras que se vuelven como tan culturales. Sí. No necesariamente es un insulto o una grosería, no, son muy, muy coloquiales. O me pasa mucho con la palabra gonorrea. Sí. Eso funciona con todo. Si está muy alegre, si está muy triste, si va a insultar, si va a celebrar. O sea, esa palabra combina con todo. Y sobre muy coloquial, no necesariamente una grosería. No, Mateo, te recomiendo ese libro. Ese texto que está ahí, yo lo tengo impreso. Salió en el periódico Universo Centro, número 100 del año pasado, antepasado, el número 100, que se llama Gonorrea, el insulto de insultos. Como es un maravilloso estudio de la sociología de este país, espero que los profesores lo lean, de la sociología, de la política, de la antropología de este país, Colombia, a través de la investigación de una palabra. De una palabra. Sí, es demasiado maravilloso. Global. Mateo, y hoy en día se impone nota, todas las muchachas y los chicos están diciendo apoteósico, apoteósico, y todo es apoteósico. Ya eso se está volviendo todo apoteósico. Y resulta que se vuelve una palabra comodín que dice todo, no dice nada, pero antiguamente la gente, la grosería que más decía era pendejo. Eso no se podía decir. En México, los que han estado en México, esa palabra no se puede usar. No me pendejé. Ni le digan ninguno, no me ninguneé. Palabras que para nosotros no tienen sentido, son sanas, son anodinas, es decir, no producen daño, allá sí producen daño. Como decir pendejo, o ninguno, no me ninguneé. Es que ser ninguno es ser nadie. Ser ninguno.
es que lo desaparezcan usted. Entonces, muchachos, con esto de las palabras y el uso político, voy a terminar con este ejemplo. No me lo conozco todo, pero lo voy a nombrar para que lo investiguen. Creo que el alcalde en un tuit, el alcalde de Medellín, puso un punto y se le vino todo el mundo encima. Esta semana, creo que fue esta semana. Y el alcalde de Medellín, mataron a un líder. Pues el líder es un académico, un profesor. Y dijo, lean el artículo tal que escribió este profesor. Y ahí mismo vino otro grupo político y se creó, es decir, se vio señalado. Es decir, cogen cualquier palabra, la pueden coger y hoy en día, en términos de la política, y le pueden dar a usted toda la madera que quiera porque usted dijo, porque no dijo, porque puso un punto o porque invitó a leer al otro. Ve, hombre, lo invito a que lea el artículo de este señor para que vean lo serio que era. Eso más o menos quería decir el alcalde. Pero llegaron unos que se creían como aludidos y como dicen, explicación no pedida, acusación manifiesta, dice el dicho. He ahí que la palabra entonces tiene un poder que desde Alfonso X el Sabio se puede reconocer, hasta para desaparecer los pueblos o para absorber a los pueblos. A través del lenguaje se absorben a los pueblos, se absorben a los pueblos. En Ecuador, la lucha más grande que hay en Ecuador, y que lo diga Luz Viviana Castañeda Potes, es la lucha por la lengua, porque los indígenas se niegan a hablar el español. Y la lucha política grande allá es porque las escuelas sean quechuas, ¿cierto, Luz Viviana? Si nos puedes contar de esa historia. Sí, y es un poco lo que usted dice, es verdad, ellos están muy arraigados a su cultura, algunos, otros se han despegado un poco de esa cultura, pero es muy arraigada porque ese idioma, pues a mi parecer es muy complicado. O bueno, no, hay gente que tiene habilidad para aprender idiomas o esa lengua, porque es una lengua de ellos. Y ellos se niegan a aprender el español, o sea, aunque muchas personas ya lo hablan y se entienden con otros, ellos se niegan, ellos viven afuera, o sea, es como Quito, la ciudad o algunos municipios, pero ellos viven más alejados, les gusta vivir como en las montañas, los de esas civilizaciones, pues los indígenas. Y ellos tienen un tipo de comidas y tradiciones distintas. Ellos tienen unos bailes, el licor es diferente, cambian muchas cosas. Y también algo que podría rescatar es, por ejemplo, Otavalo es un lugar muy bonito y son muy artesanales. Sí. Algo que me llamó la atención, en Quito hay un mercado artesanal. Llega cualquier turista y se emociona viendo ropas tejidas, ropas bordadas. Ellos tienen unas llamas y unos animales que si usted mata a un animal de ellos, no me acuerdo, les voy a buscar y les digo la próxima clase, se me olvidó el nombre. Es un animalito que está en vía de extinción allá en Ecuador, es más o menos como un venado, y si lo matan, dan a la cárcel, porque son algunas reservas que tienen en cuanto a algunos lugares y están cerca de los volcanes, esos animalitos. Y lo que quiero llegar es a la feria artesanal. Ellos siempre tratan de vender, pero cuando ellos son a veces radicales. Y es una feria en donde hay los de Otavalo son muy laboriosos y son muy creativos, pero es verdad, ahí se nota a los indígenas diferentes que han aprendido, algunos que se dejan como moldear, han aprendido el español para poder vender como las cosas que ellos hacen, entonces también, pero ellos tenían otro dinero cuando tenían un presidente anteriormente y cambiaron a dólar, ellos manejan dólares, pero ellos manejaban sucre, pero esa moneda esa moneda se cayó porque el presidente quiso cambiar a dólar, aunque eso no viene al caso,
Lo que quiero decir es como ellos son muy arraigados como a sus tradiciones y tampoco es que les guste mucho los extranjeros. Allá hay muchos turistas, o sea, hay turistas de México, españoles, gringos, pero ellos son más bien radicales en cuanto a ellos mismos. Ellos prefieren a ellos que a los demás, entonces eso sí se notaba, pero de todas maneras hay que entender. Y como decían ahorita, o sea, yo no puedo tratar de cambiar una cultura, yo debo adaptarme a la cultura de ellos porque tengo que respetar su país, tengo que respetar cómo hablan. Y quiero decir algo, por ejemplo, la palabra chucha, nosotros no es una mala palabra, es un animal o tiene mal olor, o bueno, como lo quieran definir acá o la definición que tenga. Allá esa palabra no se dice, es un insulto brutal, es como decirle a usted todas las groserías encima. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que uno debe respetar cuando uno va a otro país y no utilizarlo porque algunas personas que van a otras partes no respetan. Y yo pienso que uno debe respetar como persona, como ser humano. Y, y eso era lo que quería como compartir. Yo lo digo por experiencia en cuanto al adaptarse a las palabras, pero eso se vuelve natural, como dijeron ahorita varios compañeros, se vuelve como tan natural y el acento va cambiando que se vuelve normal. Y eso es lo interesante, de que usted a veces no se siente el acento, pero la gente empieza a decirle, usted es de otra parte, pero no sé de dónde es. Y, y eso pasa mucho mientras usted se aclimata pues al acento que tienen, a las palabras y las dice con naturalidad. Gracias, Luz Viviana. Muchas gracias. Listo. Vamos entonces terminando así. La lucha por el lenguaje es la lucha también por el poder. El lenguaje nos identifica. Y el lenguaje, les recuerdo que tiene un poder social y un poder político. Una cosa es decir, mataron a fulano, otra cosa es decir, los que le dieron de baja a fulano, y otra cosa es decir, murió fulano. Bueno, todas esas expresiones que también en el uso social, en el uso del periodismo, de los medios de comunicación, se podemos detectar. Luego vamos a mirar algunos asuntos de esos. Y otro asunto es que en los pueblos valen mucho por lo que hablan, por lo que dicen. Así como hablamos del Ecuador, también podríamos hablar más al sur, a Bolivia, por ejemplo, la lucha por el Aymara es una lucha política de vieja data, y la lucha por el inglés entre nosotros, o los chinos vienen y nos van a enseñar, dentro de muy poquito, pongan cuidado, nos van a venir a enseñar turco, porque hay mucho turco, y ya empezaron a llegar las telenovelas turcas y los intereses turcos, ¿cierto? Los chinos seguramente nos van a traer profesores, ya se está enseñando, bueno, en nuestra universidad se enseña el idioma mandarín, porque son los polos de poder a través del idioma. Así nació el idioma de los bárbaros impusieron el idioma, te lo dijo en otra conferencia, que si me quieren seguir en estas clases, no solo vean esta clase, sino que hay otras conferencias por ahí. Entonces, muy buena la participación de todos, muchas gracias por darle a esto, regalarle ese sabor que le da la experiencia, la vida misma, la vida vinculada